Hola queridos amigos, Na está muy feliz de darles la bienvenida nuevamente a mi canal. Espero que disfruten de este video y tengan momentos felices y relajantes al verlo. Ayer tuve la oportunidad de ir a la casa de Alex y comer con su madre, y debo decir que todo fue increíble. Sentí una gran emoción porque esto es algo que siempre había soñado, algo que nunca había tenido antes. Sin embargo, en mi corazón aún siento incertidumbre. He abierto mi corazón a Alex, pero no sé si su madre me aceptará realmente como soy. ¿Será esta aceptación duradera? ¿Seguirá tratándome bien a medida que todo avance? Esta preocupación me hace sentir algo confundida, porque no quiero complicar lo que recién estoy comenzando a vivir. A pesar de estas dudas, he decidido seguir adelante. Espero que todo salga bien y que con el amor de Alex pueda encontrar una nueva familia. Gracias por siempre seguirme y acompañarme en este camino. Espero que compartan sus pensamientos en los comentarios de este video. Hoy me desperté con una decisión bastante audaz. Seguiría dejando a mi hijo en casa de la señora Tang y me iría a cosechar. El camino largo me llevó hacia el campo, donde el aire fresco de la mañana me rodeaba, y mi mente no dejaba de pensar en lo que cosecharía ese día. ¿Podría encontrar algo valioso, algo que me ayudara a generar ingresos para la familia? De repente, en medio de ese vasto espacio, vi un campo de melones maduros con sus frutos brillando al sol, como si me llamaran a acercarme. Me acerqué sin poder apartar la vista de esos melones grandes, redondos y jugosos. La sensación de felicidad al descubrir una cosecha tan prometedora me hizo olvidar la fatiga. Justo en ese momento, el dueño del campo de melones apareció. Un hombre de mediana edad con una expresión amable se acercó. Parecía que había una conexión silenciosa entre nosotros, como si ambos supiéramos que esta era una oportunidad para trabajar juntos. Me acerqué a él y comenzamos a hablar sobre los precios y cómo realizar la cosecha. La conversación fue rápida, sencilla, pero llena de comprensión. Todo se acordó rápidamente y comencé con el trabajo. Cosechamos los melones grandes y firmes, los cargamos en el carro y los preparamos para llevarlos al mercado. Mientras cosechaba no podía evitar pensar en las cosas buenas que estos melones traerían a mi familia y me sentía orgulloso del esfuerzo que estaba haciendo. Aunque el sol estaba muy fuerte, me sentía feliz, porque el trabajo avanzaba bien. Al ver los melones redondos y llenos en el carro, supe que hoy sería un día exitoso. Sin embargo, tenía una idea dando vueltas en mi cabeza. ¿Sería este el comienzo de una cosecha abundante que ayudaría a mi familia a vivir de manera más cómoda? Aunque todo no era seguro, al menos había comenzado con pequeños pasos. Y hoy mi trabajo no solo consistía en cosechar melones, sino en alimentar la esperanza de un futuro mejor. Después de un buen rato, ya había cosechado todo y llenado las canastas. Aunque me sentía cansada, también estaba satisfecha por haber completado el trabajo. Le pagué al dueño del campo, le agradecí por su colaboración y comencé a llevar las sandías al mercado. Cuando llegué, apenas comencé a exponer las frutas, de inmediato, los compradores se acercaron mirando y seleccionando cuidadosamente cada sandía. En menos de una hora, ya había vendido todas las que había traído. Fue una sensación maravillosa ver cómo el esfuerzo se reflejaba en los resultados. Después de terminar con la venta, recogí mis cosas, las guardé y me preparé para regresar a casa.
Aunque el trabajo había terminado, aún me quedaba una sensación de satisfacción, sabiendo que había hecho todo lo que podía. Sin duda, hoy sería un día que recordaría. Sin embargo, mientras me preparaba para irme, un pensamiento inesperado invadió mi mente. Extrañaba a Alex. No podía dejar de pensar en él, preguntándome qué estaría haciendo en este momento, cómo le iría con su trabajo. ¿Estaría progresando en lo que hace? ¿Estaba tan ocupado como yo? ¿O quizás había tenido un poco de tiempo para sí mismo? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza y no pude evitar sentir una pequeña preocupación. Nuestra relación, aunque aún joven, ya mostraba señales de algo positivo. Cada vez que pensaba en él, mi corazón se llenaba de calidez y ese sentimiento de añoranza no dejaba de crecer. Me preguntaba si él también me extrañaba como yo lo hacía con él. ¿Estaría él pensando en mí, deseando encontrarnos para compartir lo que estamos viviendo? Así, mientras recogía mis cosas y me preparaba para volver a casa, me sumergí en esos pensamientos sobre Alex. Ese sentimiento de extrañarlo me acercaba a él más que nunca, aunque no hubiéramos pasado mucho tiempo juntos. Pero en este momento sabía que realmente me importaba, y eso era algo que no podía dejar de valorar. En el camino de regreso, decidí pasar por la casa de la señora Tang para recoger a mi hijo. Mientras caminábamos juntos hacia la granja, el ambiente tranquilo parecía crear una sensación de paz inusual. Mi hijo jugaba alegremente a mi lado, mientras yo de vez en cuando miraba al cielo, dejando que mi mente se perdiera en pensamientos profundos. Al llegar a casa, tomé a mi hijo en brazos y lo acosté en la cama. A pesar de la fatiga de todo el día, no podía apartar la vista de su rostro inocente. Una sensación de alivio y felicidad me invadió, pero al mismo tiempo preguntas sobre el futuro rondaban mi mente. Me senté y miré al frente reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Mi vida, las dificultades, los sueños no cumplidos y las decisiones que había tomado. Una de las decisiones más importantes fue avanzar en mi relación con Alex. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Seguirán las cosas tan bien entre nosotros como ahora? Esas preguntas me hicieron sentir una gran inseguridad, preguntándome si realmente soy lo suficientemente fuerte como para enfrentar los retos que vendrán. Estos pensamientos aumentaron mi ansiedad, especialmente en lo que respecta a la madre de Alex. ¿Me aceptará ella? Aunque mi relación con Alex está comenzando a florecer, siento que aún hay mucho por demostrar. Pero lo que más me preocupa es cómo me verá ella. ¿Será capaz de aceptarme como su nuera y seguir queriéndome como espero? Cada vez que pienso en ella, siento una cierta aprensión, una inquietud de que no podré cumplir con sus expectativas. Ella es una mujer muy amable y no quiero decepcionarla. Sin embargo, esa incertidumbre me hace sentir más insegura. No puedo evitar pensar si realmente merezco el amor que Alex me ofrece, si podré llegar a ser una parte importante de su familia. Cierro los ojos, respiro profundamente e intento apartar esos pensamientos, pero mi mente sigue llena de dudas y temores. ¿Será este un camino fácil o habrá desafíos que no puedo prever? No tengo respuestas para esas preguntas, pero al menos en este momento sé que estoy dispuesta a enfrentarlas sin importar cuán difíciles sean. La sensación de cansancio parece disminuir, pero las preocupaciones siguen presentes. Sin embargo, quiero creer que si mantengo la fe en mí misma, todo saldrá bien. Al igual que el amor que Alex me da, espero que podamos superar cualquier dificultad y desafío juntos.
màn đêm buông xuống phủ lên con phố một lớp ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn đường. Alex trở về nhà sau 3 ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi kiệt sức. Bước chân anh nặng trĩu, trong những ánh mắt vẫn thấp thoáng sự nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi việc cũng tạm ổn. Áp lực như vừa đặt xuống. Bước vào phòng khách, Alex gặp mẹ đang ngồi đọc báo. Nhìn thấy con trai, bà mỉm cười nghiền hậu. Hai mẹ con trò chuyện một lúc, những câu hỏi tâm thần dị nhiên ấm áp khiến lòng Alex lắng lại, như được tiếp thêm sức mạnh những ngày xa. Khi lên phòng riêng, Alex ngồi trụt xuống ghế buông một câu thở dài. Anh khẽ đưa vào túi lấy một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong chiếc nhẫn lấp lánh cùng sợi dây chuyền nhỏ tinh xảo phản chiếu lại ánh đèn, để đến mức khiến trái tim của Alex mỉm cười, nhớ nhiều mình đã vội vàng lao vào công việc. Nhẫn đã mua nhưng chưa có thời gian tỏ tình từ Nga, không biết bởi cô ấy ra sao. Mình có nhớ quá hay mình đến gặp cô ấy bây giờ? Ý nghĩ lấp lóe tim tia sáng khiến trái tim đập nhanh hơn. Alex vội cầm điện thoại nhìn vào màn hình, nhưng kim đồng hồ đã chỉ ra một giờ khá muộn. Hình ảnh của Tú Na hiện lên, ôm đứa bé trong vòng tay, hiện rõ ràng tâm trí anh tràn ngập ngừng. Nếu giờ xuất hiện, liệu có làm phiền mẹ con cô ấy không? Trời sang tối, màn đêm buông xuống phủ lên con phố một ánh sáng nhạt nhòa những con đường. Alex trở về nhà sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi kiệt sức.